Bueno, con las dificultades de estas últimas semanas, que ya se van alargando un poco más de lo que queríamos, pero estamos ahí solucionando problemillas físicos y espero que a lo largo de la semana, bueno, pues se vaya aclarando un poco el panorama y podamos llegar en disposición o en las mejores condiciones posibles el mayor número de jugadores. ¿Hay alguna duda todavía? Bien, bien. Seguridad en lo que hacen. Hemos trabajado ya muchas cosas, muchos meses, mucho tiempo. Y el partido del otro día tiene que servir para reforzarnos, porque el equipo, aunque sabe que se pasan dificultades, es capaz de superarlas y está seguro, está vivo y creo que eso en este tramo de competición es muy importante. Bueno, nosotros venimos diciéndolo siempre, hacía muchas semanas atrás, que al final clave para nosotros son todos los puntos. Sí que es verdad que a medida que se va acercando el final hay menos margen de maniobra, menos puntos en juego y cobran, pues si cabe, mayor importancia. Entonces el partido del domingo sabemos que es muy importante para nosotros, que es en casa, que aquí somos fuertes, que viene un rival que bueno, viene de una dinámica no demasiado buena, pero que va a intentar quemar sus cartas aquí, intentar evidentemente hacernos daño, pero nosotros sabemos que en Ganzábal, encima con el apoyo de la gente, sabemos que va a haber presentación de los equipos inferiores, que también es un reconocimiento para los chavales de nuestra parte. Y así se lo hacemos saber. Todos estos críos que están en las bases se sienten identificados con el club y creo que este apoyo va a ser fundamental de aquí al final, o sea que los animo a todos a que estén, que nos apoyen y entre todos seguro que vamos a ser más fuertes. Los estoy viendo con ganas, al final, en las miradas, en la actitud, en el día a día se reconoce esto, que la gente tiene ganas de rematar la temporada, de hacerlo bien en lo que queda, de reivindicarse, de decir que como te decía antes, que hemos pasado dificultades, pero hemos sido capaces todos juntos de superarlas y tenemos que rematar la temporada. Y creo que más que responsabilidad, estoy viendo ambición, estoy viendo ganas, estoy viendo ilusión por rematar un buen final y en eso nos estamos centrando también en los entrenamientos, dándole importancia a factores del juego que ahora van a cobrar importancia, si valga la redundancia, en este último tramo, porque los equipos, algunos van a estar necesitados por arriba y por abajo. Entonces hay que dominar aspectos del juego que con menos puntos y más desahogo, o con más puntos en juego y más desahogo, pues no tendrían tanta importancia, pero ahora sí que la van a tener de aquí al final seguro. Bueno, que es un rival que intenta ser compacto, fuera de casa está junto, no es fácil hacerle daño, que tiene peligro arriba con Luismi, con Luis Nuño también, que es un viejo conocido de aquí de Ganzábal, también conoce el campo y eso también es importante. Es un bloque sólido porque por fuera tiene jugadores interesantes también. Sí que es verdad que no está en una dinámica demasiado buena, ni de juego ni de resultados, pero al final las rachas estamos viendo que hay equipos que vienen de pasar dificultades y son capaces de ganar 2 o 3 partidos seguidos, como es el caso de algunos de sus vecinos gallegos que han logrado salir de ahí abajo pasando dificultades durante todo el año y sabemos, como siempre, que se van a vender muy caros, pero vuelvo a apelar al langreo fuerte que vemos en Ganzábal, que tenemos que seguir en esa misma línea y tenemos que sumar de 3, que nos acercaría más al objetivo, nos separaría de los puestos de abajo y nos haría ganar en tranquilidad, evidentemente. Yo estoy convencido de que cuando el ambiente que se genera, que es una labor de todos, es positivo, te lo digo porque lo he vivido yo también desde dentro, y el futbolista eso lo nota, ese aliento se nota y tenemos que intentar entre todos conseguir ese ambiente, generar esa inercia que nos haga una carrera más, un esfuerzo más y llegar a balones a los que en otras circunstancias no es tan fácil. Ese empuje se tiene que notar
y estoy convencido de que la gente sabe que los necesitamos, que van a venir, que nos van a apoyar, que como te decía antes, nosotros vamos a reconocer también a los chavales, a la labor que hacen también sus entrenadores, a la gran familia que es este club, y eso forma parte de ella padres, jugadores, entrenadores y auxiliares, técnicos y demás gente que está aquí en muchas ocasiones, como se suele decir, por amor al arte, y eso es de valorar, o sea que tiene que ser un reconocimiento para todos ellos, como te decía el domingo, y de paso aprovechar que bueno, esa afluencia de gente pues se quede y nos apoye.